nombre es Adrián Luis García García, soy egresado de la carrera de Física de UAM Iztapalapa y en la especialidad de Física, pues tengo un doctorado también en Física. Bueno, la ciencia es una actividad muy importante que realizamos muchos de manera profesional y que considero que debemos de conocer al punto de poder contagiar nuestro entusiasmo por ella. Claro, todo esto siempre es una visión muy particular porque pues con el tiempo uno va cambiando y aprendiendo lo fundamental de lo que hace, ¿no? Sus experiencias, sus vivencias. Entonces, hablar de la ciencia para mí es hablar del trabajo que hago a diario, pues es algo emocionante, es algo apasionante, y pues es algo de lo que yo me enamoré desde que tenía 16 años y nunca me he abandonado y nunca he dejado de estar entusiasmado por esta actividad. Creo que si pienso muy fuerte, muy profundo en qué momento decidí yo volverme un científico, tendría que decir que desde niño tenía curiosidad por las cosas y me gustó hacer preguntas difíciles. Y en algún momento de mi vida me pregunté si existía Dios. Y pues es una pregunta bastante profunda. ¿Y cómo podríamos demostrar si existe o no existe? Entonces, cuando estaba en preparatoria, a los 16 años, pues tuve la necesidad de aprender física, porque estaba en el programa, y al momento de resolver esos problemas y de leer, también me gusta la historia. Entonces, cuando he leído las biografías y las historias de hombres como Einstein, como Curie, como Galileo, pues ha sido inspirador de esta actividad y creo que desde los 16 años el hecho de haber tenido que preparar un examen de física me obligó a verla desde otra perspectiva. De hecho, reprobé física y fue preparando el examen de física, el extraordinario, que me gustó cómo funcionaba todo esto, predecir cosas, ¿no? Poder decir dónde caía un objeto, si salía con tal velocidad, y luego imaginarse todo lo que tiene como consecuencia este conocimiento, ¿no? Saber ¿cómo lo podría poner? Es algo profundo. Es darse cuenta del poder que tiene el saber, ¿no? A los 16 años me di cuenta de eso y creo que desde ese momento decidí que iba a ser físico. Los dejo sin más preámbulo con el doctor Adrián. Yo ya venía nervioso y no sé si eso me pone todavía más nervioso. La responsabilidad del aprendizaje y la reflexión. Bueno, pues cuando uno habla de cosas que no son de su área es bastante complicado aceptar ese reto que me acaba de poner Gonzalo, pero trataré de mantenerlos atentos, hacerlos reflexionar y espero que aprendan, ¿no? Que eso ya les toca a ustedes. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos por estar en esta plática. La ciencia también es una actividad eminentemente humana. A pesar de que compartimos el planeta con muchos seres, algunos de los cuales consideramos inteligentes, los delfines, las ballenas, los perros, con un cierto nivel de inteligencia, los seres humanos somos los únicos que hacemos ciencia, ¿verdad? Compartimos el uso de las herramientas con otros seres, con aves inclusive, pero la ciencia es una actividad eminentemente humana, al igual que las artes. Y esta actividad se mueve en el mundo de las ideas. Y esa es la dificultad, ¿verdad? A veces transmitir una idea no es tan sencillo, porque tenemos que comunicarla, pues a veces las versiones simplificadas para el público no son suficientes, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo más grande para que esta actividad que nosotros practicamos, que además de la que estamos tan orgullosos, pues pueda ser de utilidad a la sociedad. Entonces, pues en tiempos pasados
se trataba de que esto fuera un diálogo, pero dado lo reducido el tiempo que tengo para esta presentación, lo voy a hacer un monólogo y al final, si hay oportunidad, tomaremos algunas preguntas, ¿sí? Así que me disculpo por la transparencia. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora sí con lo que nos ocupa el día de hoy. El universo nos muestra patrones, ¿verdad? Y aquí pues, les muestro una ilustración. ¿Qué ven? ¿Cuántos ven un perro? Otra vez gané a la izquierda, ¿eh? Muy bien. Los que no ven el perro, ¿qué están viendo? ¿Una vaca? Parece becerro. Parece becerro. ¿De qué raza es el perro? Dálmata. Un dálmata, ¿verdad? Bueno, para ayudar a los que no vieron al perro, pues ahí está el perro. Muy bien. ¿Y ahora qué ven? ¿Otra vez ven al perro todos? ¿Ahora sí ven al perro? ¿Es que no lo veían? ¿O ven manchas? ¿Qué es esto? ¿La representación de un perro o un conjunto de manchas ahí pegadas? ¿No les parece increíble que en el cerebro de muchos esta figura, esta imagen represente algo? Y que coincidamos en que es un perro dálmata, aunque en realidad es un conjunto de manchas, pero vemos ahí un perro dálmata, ¿verdad? ¿Cómo es que nuestro cerebro pone orden en esto? A mí me fascina. Y además que todos coincidamos en una respuesta. Porque la ciencia se parece mucho a eso, a que estemos de acuerdo en una idea, que la aceptemos y que para todos esta realidad sea la realidad, ¿verdad? Y no es el único patrón que podemos encontrar, ¿verdad? Hay más, hay otros un poco más complicados. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de practicar su estrés con estas figuras que aparentemente son holográficas, ¿verdad? No lo intenten ahorita, por favor, porque no van a poder ver nada. Esto tienen que verlo en la calma de sus hogares. Pero aquí otra vez lo impresionante es que nuestros cerebros sean capaces de formar estas imágenes y que además todos los que podemos verlas con un elevado IQ estemos de acuerdo en que eso es lo que se ve, ¿verdad? No se preocupen, los que no la pueden ver, no. Bueno, hay otros patrones, ¿verdad? Este es uno de ellos. No se alcanza a ver muy bien la imagen, debería de ser de noche, pero este es el universo, ¿verdad? Son las estrellas, es lo que cualquiera de nosotros vería estando lejos de la ciudad de Querétaro o cualquier gran ciudad y mirar hacia el cielo. Y otros antes que nosotros, los griegos en particular, dada que la influencia de nuestra cultura la influencia de los griegos en nuestra cultura es enorme, pues voltearon a ver el cielo y lo llenaron de imágenes y de figuras que su cerebro formó ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, no fueron los únicos, ¿verdad? No fueron los únicos que se maravillaron con estas imágenes en el cielo, y todas las grandes culturas tienen la característica de haber construido observatorios astronómicos, ¿no? Monumentos para entender, para formarse una idea de cómo funcionaba su mundo, su universo. Y desde ahí es que nace la astronomía. Los seres humanos empezaron a observar el cosmos desde miles o de cientos de años antes de nuestra era, ¿verdad? 1000, 2000 años antes de nuestra era ya estaban ahí los primeros monolitos y las primeras piedritas que los seres humanos necesitaron para empezar a hacer algo que ahora llamamos ciencia y que es fundamental para el ser humano, porque de ahí depende la supervivencia, ¿verdad? Y cuando pensamos que la naturaleza se rige por ciclos y que esos ciclos se miden o se pueden determinar con el movimiento de los cuerpos celestes, pues imagínense a las antiguas civilizaciones cuya supervivencia dependía de cosechar a tiempo, de que estuvieran al mismo tiempo que estaban el resto de los animales en el mismo lugar, ¿verdad? Y como todas las migraciones de los animales, las inundaciones de los ríos, la época de lluvias, no había calentamiento global, entonces todo se comportaba como, bueno, de vez en cuando una glaciación,
¿verdad? Pero todo se comportaba como debía, pues saber el momento exacto en el que había que sembrar y cosechar era fundamental para estas civilizaciones. Así que todos estos monumentos que podemos ver aquí fueron creados para precisamente medir el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, en ese afán de entender y de poder medir el tiempo, empezaron a acumular un gran número de observaciones astronómicas, algunas de las cuales reflejaron en monolitos como este, ¿no? En esta piedra, o en tablillas, o en códices, o en figuras, ¿no? ¿El que sigue? Uno de los más importantes es el que hizo este hombre, Claudio Ptolomeo, y es ahí donde comienza el título de nuestra plática, ¿verdad? Vamos a llegar desde Ptolomeo hasta Einstein, viendo cómo el desarrollo de las ideas ha ido cambiando la cultura del hombre. Claudio Ptolomeo, que es el autor de esta obra, que se llama Almagest, que es la recopilación de todas las observaciones astronómicas realizadas por los griegos hasta el año 150 de nuestra era, ¿verdad? Y bueno, como colofón a esta historia, podemos decir que para la mayoría de los griegos, para la mayoría de la gente en la época de Ptolomeo, la Tierra era el centro del universo y todos los planetas y el resto de los cuerpos celestes giraba alrededor de ella. Ahí por el año 1543, en su lecho de muerte, Nicolás Copérnico publicó un libro que en latín se llama aquí, estoy seguro que el doctor Ples nos podría ayudar con su latín, pero que para los que no lo masticamos, se llama Acerca de las revoluciones de las esferas celestes, ¿verdad? En el cual establecía otro modelo que no era nuevo, ya los griegos habían establecido, o algunos griegos habían establecido este mismo modelo, en el que el Sol, esta cosa brilla muchísimo, en el que el Sol está en el centro del universo y los objetos celestes giran alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces este sistema lo vamos a llamar heliocéntrico y al sistema anterior lo vamos a llamar geocéntrico. Fíjense que hasta ahorita todo ha sido ideas, ¿no? Todo es ideas. Ustedes recordarán que en la ciencia griega, Platón, Sócrates, se oponían a los experimentos. Todo tenía que salir del cerebro, ¿verdad? Todo tenía que salir de nuestra mente. Entonces el mundo era lo que uno quería que fuera, sin tomar en cuenta si la naturaleza se comportaba de esa manera o no. ¿La sigue, por favor? Bueno, aquí les presento a Tycho Brahe, un astrónomo que hace 1577 observó, bueno, junto con todos los que tuvieron la oportunidad de verlo, un cometa, ¿verdad? Pero Tycho Brahe tenía un observatorio con el que pudo hacer mediciones muy precisas de por dónde iba a pasar, por dónde estaba el cometa, a qué distancia estaba el cometa de la Tierra. ¿La sigue, por favor? Y pues él demostró que este cometa venía de fuera del sistema solar y que por lo tanto si los planetas estaban sostenidos por esferas, pues ya había habido un resquebrajadero de esferas por ahí, ¿verdad? Entonces, con estas observaciones de la naturaleza y con sus mediciones, Tycho Brahe destruyó la idea de que los objetos estaban suspendidos en esferas. Bueno, entonces, hacia la época de Tycho Brahe teníamos dos sistemas del mundo, ¿verdad? Uno en el que la Tierra estaba en el centro del universo y otro en el que el Sol estaba en el centro del universo. Y pues para serles franco, los dos sistemas funcionaban, uno más complicado que el otro, pero los astrónomos ya habían logrado crear un modelo de movimientos celestes que explicaba todo lo que ellos observaban en el universo, para ambos sistemas. ¿Cuál es el verdadero sistema? Bueno, cuando la ciencia, y muchas veces la ciencia ha estado en estas encrucijadas y se encuentra una de ellas, lo que se necesita es un experimento que decida cuál de los dos modelos es el más importante, es el real, ¿verdad? Es el que refleja una realidad o es el que es verdadero, aunque verdadero es una palabra con la que hay que tener mucho cuidado. Y para eso, entonces existe lo que en latín se llama el experimento crucis, ¿verdad? El experimento crucis, y para los que no sabemos latín, pues el experimento crucial, ¿verdad? Tenemos que diseñar un experimento que determine cuál de las dos teorías que están en competencia es la teoría verdadera.
Y ahora les invito a que se ubiquen en la época en la que Copérnico publicó su libro. Era una época en la que la iglesia tenía el control de todo, hasta de las mentes de los seres humanos, ¿verdad? Tenía el control de la sociedad. Y la iglesia decía que la tierra era el centro del universo. Y pues nadie podía pensar diferente, ¿verdad? Porque ahí es la fe la que impera, no la razón ni la ciencia. Y entonces, mover a la Tierra de su lugar, como centro del universo, pues era y sigue siendo, yo creo que si reflexionan ahorita lo que significan los grandes cambios que la ciencia provoca en la cultura humana, pues era un salto enorme, ¿verdad? Era un cambio gigantesco. Y este es el experimento que propone Copérnico para probar su modelo. Dice, si pudiésemos ver a Venus desde un sistema geocéntrico, entonces Venus se vería así, con el paso del tiempo, conforme va girando alrededor de su epiciclo y alrededor de la Tierra, ¿verdad? Pero si el sistema es heliocéntrico y observamos a Venus desde la Tierra, entonces podemos ver que Venus tiene fases, ¿verdad? Y fíjense bien, Copérnico lo dijo en su lecho de muerte, porque no se quiso arriesgar a que la iglesia le hiciera lo que a tantos otros, ¿verdad? Entonces, este es el experimento que propone, y pues no es un experimento nada fácil, simple y sencillamente porque en su época no existían ni las tecnologías ni las técnicas para hacer posible este experimento. Entonces tuvimos que esperar hasta que el genio de Galileo Galilei, en 1609, perfeccionara un instrumento, el telescopio, ¿verdad? Y lo perfeccionara al punto de poder observar las fases de Venus, de poder observar el planeta Venus, ¿verdad? Aquí está lo que él dibuja en su reporte. Sigue, por favor. Y entonces, cuando contrastamos lo que observa Galileo con esto y con esto, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el sistema que realmente es el universo? Bueno, la realidad, que refleja la realidad. De la derecha, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Venus va teniendo fases. Y vean qué importante contribución al conocimiento humano, ¿verdad? Ambos sistemas funcionan, como les digo, funcionan exactamente igual. Se pueden predecir eclipses y todo lo que es posible en el sistema solar, pero cuando se somete a un experimento, se ve que solamente uno de ellos es el que puede explicar otras cosas. Y a ese poder de explicación que por aquí mencionaba nuestro compañero de hoy, ¿su nombre? Willy. Es poder predecir cosas, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer una relación con un modelo real. ¿Sigue, por favor? Bueno, y entonces el resultado, la conclusión de esto es que el experimento de Galileo estableció el modelo geocéntrico del universo, cambió la forma de pensar de todos, ¿verdad? Bueno, le costó trabajo, la iglesia es un poquito reactiva y no lo aceptó tan fácilmente, pero bueno, con el paso del tiempo vimos que esto era el modelo geocéntrico del universo. Y esa es una de las grandes contribuciones de Galileo, el poder tener un experimento, el poder desarrollar experimentos para comprobar verdades, que es básicamente la esencia del método científico. Entonces, este es un ejemplo precioso de cómo la teoría, el experimento, las observaciones se conjugan para producir un nuevo resultado. Basado en las observaciones de Tycho Brahe, aquel que vio el cometa y que destruyó las esferas, porque dijo este cometa pasó por todas las órbitas de los planetas y hizo un resquebrajadero de esferas. Kepler, otro astrónomo, hizo un gran descubrimiento, ¿verdad? Que publicó en su libro Astronomía Nova en 1609, contemporáneo de Galileo. Él demostró que la teoría heliocéntrica, otra vez ya ven, geocéntrica, era errónea en un aspecto. Los planetas no se mueven alrededor del Sol. Heliocéntrica era errónea en un aspecto. Los planetas no se mueven alrededor del Sol en órbitas circulares, sino elípticas, ¿verdad? Entonces Galileo y todos creían que eran, las órbitas eran elípticas.
Imagínense un mundo en donde ya nada es perfecto. Ya movimos a la Tierra del centro del universo. Ya las órbitas sucede que no son circulares sino elípticas. Entonces, ¿a dónde va todo esto, caray? Pues la pregunta obvia es, ¿cuál es la causa de que las órbitas sean elípticas? ¿Verdad? La que sigue, pues, todo nuestro orden se está derrumbando. Bueno, hasta 1687 no obtuvimos la respuesta, y fue gracias al genio de Isaac Newton, que inventó el concepto de fuerza, que sabemos que los planetas, porque se puede explicar este movimiento de los planetas en elipses y no en círculos. Y no solamente eso, ¿verdad? La teoría de la gravedad de Newton explicó por qué las órbitas eran elípticas, por qué los objetos caen como caen en la Tierra, por qué el movimiento de los satélites alrededor de los planetas, y aprovechando esas teorías y esos modelos, pues también predecir el objeto de otros, predecir el movimiento de otros objetos en el espacio, ¿verdad? Entonces es una teoría muy general, por eso es la teoría de gravitación universal, ¿verdad? Porque es todo el universo. Imagínense, qué grandioso, ¿no? Qué idea tan maravillosa, todo el universo. Y no necesitamos ir a Marte para comprobarla, ni a Centauri, ni a ningún otro lado. Sabemos que es cierto, ¿verdad? Muy bien, así. Bueno, afortunadamente hay una relación bastante sana entre la tecnología y la ciencia. Aprovechando estos nuevos avances, la astronomía pudo hacer mediciones más precisas, y en 1859 este astrónomo francés observó la precesión del planeta Mercurio, ¿verdad? ¿Qué es esa precesión? Pues esto que les muestro aquí, como un modelito. Y vamos a ver en dónde estamos ahorita. Newton explicó por qué las órbitas eran elípticas, pero nunca dijo que se movieran, ¿verdad? Una vez establecida la órbita, esa tendría que seguir, el planeta tendría que seguir para siempre en su órbita. Y sin embargo, aquí este astrónomo nos está diciendo que hay un planeta, Mercurio, cuya órbita precede alrededor del Sol, efectúa este movimiento, ¿verdad? Con un periodo de precesión de 3 millones de años. Imagínense la precisión de la medición, ¿verdad? Medir este periodo de 3 millones de años debe ser increíble. Y pues siguiendo el método científico, la pregunta ahora obvia es ¿por qué precede? ¿Verdad? A lo mejor a nadie más le importa, pero a los que están estudiando este campo, porque así sucede, a veces estamos tan ajenos del campo científico que nos corresponde, que no nos preguntamos, pero hay quienes sí atienden a la señal, ¿verdad? Entonces, la señal es esta precesión. ¿Cómo explicamos ahora esta precesión? Pues la teoría de Newton no dice nada de las órbitas que puedan preceder, y tuvimos que esperar hasta 1919 para que otro genio, Alberto Einstein, nos regalara la teoría general de la relatividad, ¿verdad? Y entonces en su teoría general de la relatividad, Einstein ponía un término que explicaba que precisamente debido a la influencia de la gravedad del Sol, la órbita de Mercurio tenía que preceder. Ahora, ¿qué sigue? ¿Verdad? Pues lo que sigue es lo que la astronomía nos dé, lo que los instrumentos nos proporcionen. Estamos ahora en una época tan maravillosa de descubrimientos, de avances tecnológicos, de supercomputadoras que no tenía ninguno de estos astrónomos. Vamos a esperar qué sorpresas nos depara el futuro. Lo que he aprendido en este tiempo, bueno, en alguna ocasión un estudiante me preguntó qué es lo que yo consideraba mi mayor logro en mi carrera profesional. Y creo que mi mayor logro en mi carrera profesional es haberme dado cuenta que Dios existe. Y alguien me preguntará si eso tiene que ver con la física o no, ¿no? Como es la pregunta que tú haces.
pero pienso que la física no te da la respuesta. O sea, lo que he aprendido después de todo ese tiempo de estudiar física, desde los 16 años hasta ahora, es que la física no está diseñada para dar respuestas como esas. Si Dios existe o no existe, eso no lo puede resolver la física. La física, al igual que la ciencia, está hecha para dar respuestas a lo real, a lo que podemos ver, a lo tangible. Y interpretar si estas conexiones que hay en la naturaleza tienen una obra más allá de lo que podemos ver, cae fuera del ámbito de la ciencia, obviamente. Entonces, pues no, yo creo que en la ciencia como tal no hay lugar para un creador. Se puede explicar, o hay teorías que explican el origen del universo y la evolución del universo, pero nunca podríamos preguntar por qué existe el universo, ¿no? Esa respuesta no te la va a dar nunca la física. Y también es cierto que todo esto que hacemos de teorías, en cierta forma es un acto de fe. ¿No? Creemos en la teoría del Big Bang, pues nunca lo vamos a poder comprobar, ¿no? Pero creemos que ese es el origen del universo, y es casi tan acto de fe como decir que el mundo se creó en 7 días, o de alguna otra manera, ¿no? Se cae en un cierto misticismo. Pero a diferencia del aspecto religioso, en el caso de la ciencia, estamos dispuestos a creer que la teoría del Big Bang puede estar equivocada, ¿no? Ahora se manejan teorías de universos paralelos y cosas muy sofisticadas que hace 10 años, hace 20, no tenían cabida en la ciencia. Y debemos de preguntarnos entonces, ¿qué es la ciencia? ¿No? Y finalmente, que es parte de la plática, la ciencia para mí es una actividad humana, como lo expreso ahí. Y como tal, pues está sujeta a nuestras virtudes y defectos, ¿verdad? Ha habido muchas nociones científicas que al cabo del tiempo se han mostrado equivocadas y que en su momento fueron consideradas casi inmutables. Y el gran impacto de estas nociones y la utilidad que tienen, pues se ve en los avances de las sociedades. Hay una frase que a mí me encanta, que dice: somos lo que sabemos. Y entonces, en base a este conocimiento que se va acumulando, es que los seres humanos, hemos ido también transformando nuestra cultura y nuestra forma de ver el mundo, y por lo tanto nuestra forma de actuar, ¿no? Hubo un tiempo en el que quemar a una persona era algo bueno para la persona, se rescataba su alma. En el siglo XVI era una práctica común quemar brujas, pero ahora eso lo consideraríamos como una barbaridad, ¿no? Barbarie. ¿Cuál es la diferencia? Somos exactamente las mismas personas de hace 4 siglos que ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que sabemos del mundo, ¿no? Cuando llegaron los colonizadores a los Estados Unidos, por ejemplo, o a México, pues vemos la devastación tan grande que hicieron de culturas y de recursos naturales, ¿no? Deforestación, etc. Y ahorita estamos viendo los resultados de esas acciones que en su momento se consideraron como parte de, pues Dios nos dio el mundo para usarlo, y hay que usarlo. Y ahora que nos damos cuenta que el mundo es finito, decimos, pues sí hay que usarlo, pero hay que usarlo con sabiduría, porque los recursos son finitos. Bueno, sí, siempre me ha parecido maravilloso el hecho de que los seres humanos hagan todo lo que hacen, ¿no? Pintar, hay pinturas maravillosas que dices, qué increíble, cómo un ser humano puede hacer esto. Cuando se observa la elegancia de una bailarina patinando, son cosas increíbles. Pero la interpretación o la contemplación del universo es una cosa, y eso
no necesariamente tiene que ser ciencia, ¿no? Y también no necesariamente todo en la vida o todo en el universo es ciencia. Yo creo que hay espacio para más cosas. Como dije, la ciencia es solo una actividad que tiene el objetivo de generar conocimiento. Ya vemos gente que nos dedicamos a ello. En mi opinión, creo que pues siempre hay espacio para lo espiritual. Cuando realmente entiendes cómo funcionan las cosas, puedes apreciar mejor, ¿no? Digamos que a mí siempre me emociona ver el cielo estrellado. Y el hecho de que yo sepa por qué están las estrellas ahí, cómo se mueven los planetas alrededor del Sol y que existe la fuerza de gravedad y todo esto, no quita ni disminuye por un momento aplastante sensación de que el universo es algo maravilloso, ¿no? Y quizá para mí sea tan maravilloso porque lo puedo apreciar en toda su magnitud, pero yo no lo podría interpretar igual que alguien que no tenga este conocimiento. Para eso, ahí es donde yo creo que hay una diferencia entre lo que es la ciencia y lo que es la espiritualidad, ¿no? Y pues Carl Sagan siempre propugnó por la ciencia y no la pseudociencia, ¿no? Fue un infatigable luchador contra las ideas erróneas pseudocientíficas, los ovnis y los milagros y cosas así. Pero su espiritualidad yo siento que era grande, entendía el universo y lo contemplaba y lo admiraba sobre todo, ¿no? En mi opinión, pues no hay contradicción entre ciencia y espiritualidad, pero sí entre ciencia y religión, que es algo muy diferente, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que el planeta funciona como funciona, pues aquí habría que preguntar qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. Caemos en una de esas cosas tan interesantes, porque parecería un milagro que muchas especies animales están tan delicadamente sincronizadas con cosas como la luna o como las estrellas. Nosotros mismos obligamos nuestra sincronización, como lo mencioné en la plática, haciendo observatorios astronómicos que nos permitían saber cuándo era bueno sembrar, cuándo había que cosechar, cuándo iba a haber el cambio de estación, ¿no? Entonces, al igual que el resto de las especies en el planeta, también nos sincronizamos con eventos cósmicos y con fenómenos universales, pero la evolución, que es este motor del cambio, pues ha adaptado las especies a esos movimientos cósmicos y no al revés. No es que hayamos creado primero la especie y después ponemos la luna porque le conviene a la especie. Es que primero están los planetas, primero se formaron los planetas y después en aquellos en donde ha habido ciertas condiciones se ha desarrollado una forma de vida. Ajá. Y alguien dirá, pues es que en eso consiste el milagro, en que se pongan esas condiciones. Y aquí es donde lo del huevo y la gallina entra, ¿no? ¿Qué se puso primero? ¿Las condiciones pensando en una forma de vida? ¿O la forma de vida y luego pensando en un universo? No se puede, vaya, no pueden ser las dos cosas. Así que desde el punto de vista científico y con el conocimiento que tenemos de la duración de los fenómenos cósmicos, podemos decir que primero se creó el sistema solar y luego hubo vida en él. Ahora, ¿por qué hubo vida en él? Esa es otra pregunta. ¿Por qué? Pero la ciencia generalmente no responde a preguntas de por qué, sino cómo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se forma la vida? Y para eso sí hay muchos experimentos y algunas explicaciones. Y creo que la dificultad más grande que enfrentamos los seres humanos para entender esas teorías es que no alcanzamos a concebir lo que es 1.000.000 de años. Y por lo mismo ni siquiera concebimos lo que son 100 millones de años, ni 200 ni 500, que es lo que tardan
todas estas cosas en suceder. Entonces, si nosotros en 60 años hemos cambiado el planeta tanto como lo hemos hecho, en 200 años hemos cambiado el planeta tanto como lo hemos hecho, ¿qué no podrá hacer el universo en 100 millones de años, ¿no? Yo creo que concluiría diciendo que en estos momentos, en nuestra época, en esta época tan llena de retos ambientales, sociales, pues una buena inversión debería de hacerse, una buena inversión de tiempo, al menos para pensar y reflexionar, debería hacerse en lo que la ciencia representa para el ser humano, porque desde sus inicios ha sido de carácter práctico. Cuando los egipcios y los griegos y los mesopotámicos miraron al cielo y empezaron a hacer mediciones y observaciones, lo hicieron con propósitos prácticos. Era para llevar una sociedad, ¿no? Para tener un orden. Y seguramente ahora cuestionamos que hubiera castas y sacerdotes y todo eso, pero finalmente esos fueron los inicios de la ciencia, y desde siempre ha sido así, ha tenido un carácter práctico. Y en estos días pues vale la pena pensar cómo afecta nuestras vidas, porque en todo nos afecta, ¿no? Desde los retos presentes hasta las soluciones que esperamos se creen, esa creatividad de la que tú hablabas, pues tendrá que resolver los problemas actuales, ¿no? Y los que vienen. Entonces de ahí la importancia de reflexionar un poquito sobre lo que es la ciencia. Mi nombre es Adrián Luis García García, soy físico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Iztapalapa y doctor en física por la Universidad de Ohio en el campus de Athens. Actualmente soy profesor titular C en el Instituto Politécnico Nacional, adscrito al CICATA Querétaro.